Y es justamente ese el tema que vamos a estar tratando en esta noche, sobre la resurrección. Venimos, o vienen viendo ustedes, yo digo venimos porque también lo he visto en Facebook, tratando de los eventos futuros, de las cosas que van a pasar de aquí en adelante, según lo que Dios dice. Y es interesante ver cómo siempre los hombres, la humanidad, ha tratado de distintas formas de conocer qué es lo que va a venir, el futuro. Y por eso se levantan muchas personas que dicen poder pronosticar o decirnos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y mucha gente van a consultar a esas personas pensando que les puede decir qué es lo que está por venir. Pero la mayoría de estas personas, o todas, no hacen más que mentir. Sacan libros, hacen horóscopos, hacen predicciones, y normalmente la mayoría de las cosas que dicen no se cumple. Por ahí aciertan alguna y sacan en grandes titulares, lo predijo tal persona, pero las cientos de cosas en las que se equivocan y no aciertan, bueno, no dicen nada, se callan, hacen de cuenta que no ha pasado nada. Sin embargo, la gente sigue confiando en esas personas, a veces paga muchas sumas de dinero para que le digan qué es lo que va a pasar en el futuro. Y así somos los hombres de necios. Pensamos creer y escuchar a los que nos mienten, cuando en realidad tenemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, que nos dice la verdad y que jamás se ha equivocado. En la Biblia hay una gran cantidad de profecías que ya se han cumplido, que Dios hizo predicciones de lo que iba a pasar mucho tiempo más adelante, y llegó el tiempo de que esas cosas debían ocurrir, y todo, absolutamente todo lo que la Biblia ha dicho que va a ocurrir, ha ocurrido. Nunca Dios en su palabra ha hecho una predicción que no se ha cumplido. Y todo lo que Dios ha dicho, lo ha dicho con mucho detalle, con mucha precisión, y todo se cumplió al pie de la letra. Por eso cuando nosotros queremos saber lo que va a pasar en el futuro, pero queremos saber que lo que nos están diciendo es la verdad, podemos recurrir a un solo lugar. Tenemos que ir a la Biblia, y ahí en la Biblia vamos a encontrar lo que Dios dice que sin lugar a duda va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar. Por eso vamos a estar estudiando, o vamos a estar viendo en este tiempo, justamente lo que Dios dice acerca de, podríamos llamarle, le hemos puesto como título la resurrección, porque vamos a poner un poco de énfasis en lo que es la resurrección de Jesucristo, pero podríamos llamarle las resurrecciones, porque vamos a ver que de aquí para adelante van a ocurrir varias resurrecciones. Y vamos a entonces hacer un repaso. Yo sé que ustedes han estado viendo cómo han sido los acontecimientos, y vamos a hacer un repaso partiendo del año cero. El año cero sería el momento en el que el Señor Jesucristo nació, las cosas que sucedieron hasta que lleguemos al 2021, a este tiempo, y de ahí vamos a ver las cosas que van a ocurrir hacia el futuro, y más o menos vamos a avanzar por lo menos unos 1007 años más hacia el futuro, por lo menos, puede ser más. No podemos decir con exactitud cuánto, pero más de 1000 años hacia el futuro vamos a ver a través de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos es la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino, allí nació en Belén de la Virgen María. Vamos a partir de ese momento que Cristo vino a la tierra. Después tenemos la muerte y la resurrección de Cristo. Él fue a la cruz, allí entregó su vida después de sufrir mucho, derramó su sangre, pero también Él al tercer día resucitó, y ya vamos a estar viendo un poquito más de esto. Después tenemos la ascensión de Cristo. Cristo, después de resucitar, estuvo unos días con sus apóstoles, sus discípulos, y volvió a ir al cielo. Después, en Hechos capítulo 2, tenemos la venida del Espíritu Santo, y ahí mismo tenemos el comienzo de lo que es la iglesia,
Y la iglesia empezó allí en Hechos capítulo 2, 50 días después de la resurrección de Cristo, y hasta hoy la iglesia sigue estando en esta tierra. Nosotros que estamos aquí, que hemos creído en Jesucristo, que le hemos recibido como Salvador, somos parte de la iglesia y ahora nos encontramos en este punto de la historia. Ahora vamos a mirar hacia adelante, qué es lo que dice la Biblia que va a venir, y algunas cosas ustedes ya lo han visto. El evento que sigue ahora, lo que viene, es lo que se llama el rapto o el arrebatamiento, que es el tiempo donde todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que son parte de la iglesia, van a ser llevados por Cristo para encontrarse con Él en las nubes y para ir a estar con Él para siempre. Una vez que ocurra eso, aquí en la tierra va a empezar lo que se llama la tribulación, un tiempo de mucho sufrimiento, de juicio, mientras que en el cielo se va a estar llevando a cabo lo que es el tribunal de Cristo. Ya saben algo de esto ustedes porque han estado estudiando la semana pasada, así que no necesita que les diga más nada. Luego viene la segunda venida. Cristo ya vino una vez en el pasado, pero dice la Biblia que Él va a venir por segunda vez. Al finalizar la tribulación, ese tiempo de juicio sobre la tierra, Cristo va a venir por segunda vez. Y ahí va a comenzar lo que se llama un reino milenial, un reino aquí en la tierra que va a durar por 1000 años. Y al final de los tiempos va a venir lo que se llama el trono blanco, o que también podemos llamar el juicio final. Ya vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero seguramente en lo que vayan avanzando en la profecía van a ir tocando varios de estos puntos. Hoy nos toca ver qué enseña la Biblia sobre las distintas resurrecciones que aparecen en la Biblia. Así que vamos a ver que hay distintos tiempos en donde se producen resurrecciones. La primera resurrección es la que vamos a ver en el tiempo de Cristo, es la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver, fíjense bien, de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. O sea, después de haber sufrido la cruz, la muerte, a sus apóstoles se les presentó vivo, y fíjense cómo dice así, con muchas pruebas indubitables. O sea, muchas pruebas que no dejaron ningún lugar a duda de que Jesucristo realmente había resucitado, porque se inventaron un montón de mentiras para negar la resurrección de Cristo. Detrás de todo esto estaba seguramente el diablo, porque sabía que en la medida de que las personas realmente llegaran a saber que Cristo había resucitado, esto dejaría confirmado de que Él realmente era el Mesías, de que Él era el Salvador. Entonces, los seguidores del diablo, o sea, los no creyentes y los que querían negar a Cristo, empezaron a inventar un montón de cosas, si se quiere, absurdas para negar que Cristo había resucitado. Por eso Lucas dice aquí, se presentó con muchas pruebas indubitables que no dejaron ningún lugar a duda, y se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días estuvo con ellos después de haber resucitado, para que no quede ninguna duda de que realmente Él estaba vivo, que había resucitado y que lo podían ver y que lo podían tocar y que podían compartir tiempos con Él. El apóstol Pablo dice más adelante que se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a otras personas y después a más de 500 a la vez. O sea, a 500 personas juntas en un mismo momento Jesús se les apareció para que no quedase ninguna duda de que realmente Él se había levantado de entre los muertos y que había resucitado. Una de las cosas absurdas que se inventó es que Jesús dice no había muerto, sino que en la cruz solamente se había desmayado. La teoría del desmayo. Ahora, esto es tan absurdo, pensar que Cristo, después de recibir el castigo que recibió, siendo azotado y destrozándole sus espaldas, sus piernas, habiéndole golpeado, habiéndole hecho de todo, habiéndole clavado las manos y los pies, habiendo metido una lanza en su costado, que abrió su costado donde salió agua y sangre. Después de todo eso, ellos dicen, no, Él no murió, se desmayó. Vamos a suponer que se hubiese desmayado y no hubiese muerto. Lo envolvieron como una momia en unos lienzos, lo colocaron en una tumba, le colocaron
una piedra que pesaba más de 200 kilos. ¿Y saben qué dijeron ellos? Bueno, él se despertó de su desmayo y bueno, se sacó, corrió la piedra y se fue. Totalmente absurdo, sin sentido. Pero sin embargo, algunos creyeron esa mentira. Otros dijeron que los soldados que habían puesto a custodiar ahí, soldados romanos, totalmente entrenados, equipados, se habían dormido. Y cuando se habían dormido, habían venido los discípulos, se habían robado el cuerpo para sostener la mentira de que él había resucitado. Ahora es interesante, ¿no? Porque los soldados se ve que tenían un sueño bien pesado. ¿Se imaginan para que muevan una piedra de 200 kilos y no se despierten? Se ve que tenían un sueño súper pesadísimo. Y ellos durmieron. Pero no solo tenían un sueño pesado, sino que aparentemente podían ver mientras dormían, porque después dijeron, ellos se durmieron y los discípulos lo robaron. ¿Y cómo sabían quién lo había robado si ellos estaban dormidos? Ahora, fue una mentira tan grande, porque si eso hubiese sido verdad, lo primero que hubiese pasado con estos soldados es que les hubiesen cortado la cabeza. ¿Se acuerdan una frase que decía Maradona, se le escapó la tortuga? Bueno, a esto se le escapó un muerto. ¿Se imaginan en el Imperio Romano si a alguien cometía tal error de que un muerto se les vaya? Pero ellos, sin embargo, siguieron viviendo y dice que la mentira de que ellos se durmieron, de que los discípulos robaron el cuerpo, fue creída por muchos. Y así fueron inventando. Otro invento fue que se equivocaron de tumba, que cuando fueron a buscarlo, en realidad fueron a una tumba que no era la que habían puesto Jesús, y entonces creyeron que había resucitado y se confundieron simplemente de tumba. Ahora, semejante revuelo que se causó por esto, si realmente hubiese estado en otra tumba, los judíos, los romanos simplemente tenían que ir, decir, esta es la tumba, ahí está el cuerpo, y se acababa el problema. Pero nunca se encontró el cuerpo. Y hasta hoy la tumba sigue vacía. Pero la prueba más contundente de la resurrección de Cristo es el cambio que se operó en los discípulos. Cuando Jesús fue encarcelado, cuando Jesús fue llevado a la cruz, todos los discípulos se escondieron, se desaparecieron por miedo, dejaron solo a Jesús. Solamente Juan estaba allí junto a María al pie de la cruz, pero después todos los demás desaparecieron y ninguno quería aparecer porque tenía miedo de lo que les podía pasar. Pero después de eso, de repente les invadió un coraje, una fuerza, una fortaleza, que salieron por todas partes a predicar y a decir que Jesús había resucitado, que ellos le habían visto, que Jesús estaba vivo, que era el Mesías, que él era el Salvador. Y de repente cobraron un coraje, un entusiasmo, y esto les costó ser azotados, ser encarcelados, ser despojados, y casi todos ellos murieron martirizados por sostener que Jesús había resucitado. Ahora les hago una pregunta. ¿Saben qué decían ellos? No, ellos querían mantener esa mentira para no echarse atrás. ¿Uno podría sostener una mentira hasta el punto de ser torturado, de ser despojado de sus bienes y de ser llevado a la muerte? ¿Tiene sentido que por algo que ellos sabían que no era verdad soportar todo esto? No tiene ningún sentido. La única explicación es que Jesucristo había resucitado y ellos habían visto a Cristo resucitado y estaban convencidos de que Él era el Mesías, de que Él era el Señor. Y en ese tiempo lo primero que vemos es la resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, un hecho que mañana se está recordando porque fue en un día como mañana, un domingo de Pascuas, donde Cristo dejó la tumba vacía y hasta el día de hoy esa tumba sigue vacía y por toda la eternidad seguirá vacía. Ahora, en ese tiempo ocurrió otra resurrección, algo muy misterioso, no vamos a tener tiempo de explicar esto, pero dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí está, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este pasaje y este acontecimiento solamente se relata en el Evangelio de Mateo y solamente tenemos estos versículos que hablan de eso.
Es increíble las cosas que los estudiosos de la Biblia dicen de esto y yo no sé de dónde sacan esa información porque no hay más que esto. Lo que podemos saber es que eran santos, o sea, creyentes. Lo que podemos saber que es muy probable que sean de los sepulcros ahí de Jerusalén, porque después que se levantaron, cuando Jesús resucitó, fueron a la ciudad. Lo que podemos saber, intuir también es que eran conocidos, porque dice que se presentaron a muchos y si los reconocieron es porque ya le habían conocido antes cuando estaban en vida. Y lo que no sabemos es, o no dice la Escritura, qué clase de resurrección experimentaron. Si una resurrección similar a la de Lázaro, que después volvió a morir, o una resurrección como la de Jesús, con cuerpos ya glorificados que no mueren más. Yo creo personalmente, y por lo que dice la Escritura, que tuvieron una resurrección como la de Lázaro, que fue una señal, porque en este pasaje hay muchas señales. El templo rasgado es una señal, el temblor que hubo es una señal, las piedras partidas son una señal. Y esta fue una señal de que en esa obra que había hecho Cristo en la cruz, había poder para resucitar a los hombres de los muertos. Simplemente una señal para muchos allí que iban a necesitar de algo así para poder enfrentar todo lo que iba a venir después por causa de ser seguidores de Cristo. Y no creo que hayan resucitado con cuerpos glorificados porque la Biblia dice que Cristo es las primicias. Y estos resucitaron antes que Cristo resucitó porque resucitaron, según el pasaje, en el momento que Cristo muere en la cruz. Ahí dice se levantaron los cuerpos. Entonces posiblemente no sabemos cuánto tiempo estuvieron en la tierra, cuánto tiempo vivieron más, pero seguramente volvieron a morir porque Cristo es las primicias, lo que significa que es el primero en resucitar en la forma en que Él resucitó, para no morir nunca más. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los eventos que vendrán? Vamos a la segunda resurrección, y esta la vamos a encontrar allí en Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de los muertos que han muerto en la era de la iglesia, los creyentes en Cristo de este tiempo. Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la resurrección que ocurre en el tiempo del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos que desde que vino el Espíritu Santo hasta el momento del rapto, los que han creído en Jesucristo, por eso son cristianos y son partes de la iglesia y han muerto, van a resucitar en ese momento. Y va a haber en la tierra, y puede ser que eso nos pase a nosotros, cristianos creyentes que todavía están vivos, pero también van a ir con Cristo, entonces no van a experimentar resurrección, sino la transformación de sus cuerpos, porque dice la Biblia que nuestros cuerpos, después de resucitar y los que seamos transformados, vamos a recibir un cuerpo de gloria, un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, un cuerpo semejante al del Señor Jesús cuando resucitó y fue glorificado. Entonces, los que hayan muerto van a ser resucitados, los muertos de la iglesia, y los que de la iglesia estén vivos en ese momento van a ser transformados. También esto mismo enseña 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y ahí está. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, este segundo punto de resurrección, que es en el arrebatamiento, en el rapto, que lo tenemos allí cuando termina la iglesia, es la resurrección de todos los que han creído en Cristo y son parte de la iglesia. Pero ahora tenemos un tercer momento de resurrección, y esto ocurre al final de la tribulación, al final del tiempo de juicio y de sufrimiento aquí en la tierra. ¿Quiénes resucitan ahí? Vamos a ver qué enseña la Escritura. Mira Apocalipsis 24.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es claro que estos son los que murieron durante el tiempo de la tribulación, porque en este tiempo es donde se va a exigir a los hombres que adoren al anticristo, a la bestia, y en este tiempo es donde se les va a querer poner un sello con el número 666 que enseña la Escritura. Entonces está hablando de los que murieron en ese tiempo, los mártires de la tribulación. Dice que al final de la tribulación, justo antes de que empiece el milenio, van a ser resucitados para reinar con Cristo durante 1000 años. Y este pasaje que tenemos ahí nos muestra, no vamos a tener tiempo de explicarlo, se me hace que se está haciendo un poquito largo, pero está hablando de que todos los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, de antes de la iglesia, van a resucitar también en este tiempo. Ahí dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, está hablando Israel, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad. Tiempo de juicio contra él. Y la tierra, dice, descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más ya a sus muertos. Entonces le habla a Israel, está hablando que los va a resucitar y que los va a resucitar después del tiempo de juicio. O sea que ahí también no solo van a resucitar los mártires de la tribulación, sino también los santos del Antiguo Testamento. Y Daniel también profetizó esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, muchos serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí hay dos resurrecciones, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Estas dos resurrecciones parecen estar juntas, parecen ocurrir en un mismo momento, pero cuando uno sigue avanzando en el estudio de la Escritura va a ver que hay una diferencia de 1000 años entre una y otra resurrección. Una ocurre al comenzar el milenio, otra ocurre al finalizar el milenio. Y vamos a la última resurrección. Esta es la resurrección que está justo antes, o podríamos decir, en medio de lo que va a ser el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer allí en Apocalipsis, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En este juicio van a ser resucitados todos los que en toda la historia de la humanidad rechazaron a Dios, dieron la espalda a Dios, no quisieron recibir el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, no les importó la obra de Cristo y se rebelaron constantemente contra Dios y siguieron sus propios caminos, hicieron lo que quisieron. Todos estos van a estar reservados para esta resurrección, donde van a enfrentar un juicio y donde Dios va a abrir los libros. Y en esta resurrección, absolutamente todos, en este juicio, todos van a ser condenados. Ahí no va a haber ni un solo creyente, ni un solo cristiano, ni un solo seguidor de Dios. Ahí van a resucitar todos los pecadores y todos los impíos que le dieron la espalda a Dios y que no quisieron saber nada con Él. Y ese día van a tener que dar cuenta a Dios de su actitud hacia la palabra, hacia Dios, y también van a poder ver que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida,
que es el libro en el que están escritos todos los verdaderos cristianos, los que van a ir a estar con Dios y van a ir al cielo. Para ir cerrando, yo sé que he ido un poco rápido, sé que después pueden volver a ver en YouTube si quieren repasar y profundizar en estos temas. La resurrección de Cristo, que es lo que vamos a estar recordando el día de mañana. Mañana es el día que se llama el día de Pascua de Resurrección, porque es el día que Cristo resucitó. No solo es la primera en su tipo, o sea, hubo resurrecciones antes de Cristo, por ejemplo, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. En el Antiguo Testamento hubo algunas resurrecciones efectuadas por medio de Elías, de Eliseo, pero todas estas resurrecciones eran temporales. Los que habían sido resucitados en ese momento, luego vivieron un tiempo y volvieron a morir. Pero Cristo, Él resucitó para no morir nunca más. Él murió una sola vez, resucitó y ahora vive por toda la eternidad. Y es esta clase de resurrección es la que Cristo resucitó, por eso dice la Escritura que Él es las primicias, o sea, el primero que resucitó para no morir nunca más, sino que es extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria la resurrección de Cristo? Por las maravillosas lecciones y enseñanza que nos deja. Y yo quiero terminar viendo algunas lecciones, algunas enseñanzas que la resurrección de Cristo nos deja para nosotros. La primera de ellas es que la resurrección de Cristo nos demuestra de que la palabra de Dios es verdad. La Biblia que nosotros tenemos nos dice la verdad. La Biblia ya decía que Cristo iba a padecer, pero también que Cristo iba a resucitar. Muchas veces la Escritura directamente y en tipos, en figuras, anunciaban la muerte y la resurrección de Cristo, y eso se cumplió tal cual la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios es verdad. Por eso nosotros tenemos que amar la Biblia, tenemos que apreciar este libro maravilloso que tenemos, porque es palabra de Dios y nos dice la verdad. Nunca nos engaña, nunca nos miente, nunca falla. La palabra de Dios es verdad. Fíjense lo que se escribió 1000 años antes de Cristo, Salmo 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y ahí dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Saben qué? Algunos no entendían mucho el significado de este pasaje, pero Pedro, en el primer sermón que da en Hechos, él explica que lo que aquí David estaba haciendo era dar una profecía de la resurrección de Cristo. Porque dice, David no dice esto de sí mismo. Porque aquí decir que no permitirás que tu santo vea corrupción significaba que no vas a permitir que el cuerpo se descomponga, como pasa con todos los que morimos. Bueno, el concepto judío era de que un cuerpo al cuarto día entraba en descomposición. Por eso cuando Jesús aparece al cuarto día, después que murió Lázaro, y le dice que abran la tumba, ¿qué le dice Marta? Señor, no, hiede ya, porque ya está descomponiéndose, se está pudriendo el cuerpo. Pero Jesús resucitó al tercer día y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esto estaba anunciando que Cristo, antes de que el cuerpo entre en corrupción, iba a resucitar. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía de la Escritura. Y 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que está escrito es la verdad. Y también todo lo que Jesús dijo es palabra de Dios, porque Él es Dios encarnado. Y Él dijo en varias oportunidades a sus discípulos, yo voy a padecer mucho, voy a sufrir mucho en manos de los líderes de la nación, pero al tercer día voy a resucitar. Voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Varias veces el Señor Jesús dijo, voy a resucitar. Y lo que nos enseña la resurrección de Cristo es que la palabra de Dios es la verdad. Por eso tenemos que apreciar y amar mucho el libro que tenemos en nuestra mano, que es la Biblia. La segunda lección, que Jesús es exactamente quien dijo ser. Muchos dijeron que Jesús es un impostor. Hasta el día de hoy muchos judíos siguen diciendo que Jesús no es el Mesías, que Él o estaba engañado a sí mismo o quería engañar a otros.
pero la resurrección de Cristo demuestra que Él es quien dijo ser. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dijo, yo voy a poner mi vida y voy a volverla a tomar. Yo voy a salir de entre los muertos, voy a resucitar. ¿Quién sino Dios puede decir algo así? ¿Quién puede decir yo voy a morir y tal día voy a volver a la vida, voy a resucitar? Solamente Él, que es el Hijo de Dios, o también podemos decir que es Dios, el Hijo. Y Juan 11:25 y 26 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dijo ser Dios, Jesús dijo tener poder sobre la muerte, Jesús dijo que Él era la vida y que por lo tanto Él iba a resucitar y Él podía dar el poder a otros para resucitar también. Y la resurrección de Cristo, esa tumba vacía, nos dice que Jesús es exactamente quien dijo ser. Él es Dios hecho hombre, que murió por nosotros. En tercer lugar, nos enseña que la obra de redención está completa. Él vino a hacer una obra para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos de nuestro pecado y del infierno. Y si Él hubiese quedado en la tumba, esa obra hubiese quedado incompleta. Un muerto no podría dar vida, un muerto no nos podría salvar. Si Él hubiese quedado en la tumba, todo lo que había hecho antes en la cruz hubiese perdido todo valor y sentido. Pero la resurrección completa la obra de redención. Dice así en Romanos 4:24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, está hablando de que la fe nos es contada por justicia. A quien ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el que resucitó, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Era importantísimo la resurrección, si no, no tendríamos nosotros la posibilidad de ser perdonados y de ser redimidos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer que Él resucitó, que Él está vivo, por eso puede darnos vida, por eso puede perdonarnos. Y me quedan dos enseñanzas más, con esto terminamos. Que no hay impedimento al poder de Dios. No hay nada que se pueda interponer cuando Dios quiere hacer algo. Su omnipotencia es tremenda y el poder para resucitar a Cristo fue un poder extraordinario, nunca antes visto. Dice, dice que Él quiere que tengamos conocimiento de cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, un poder que opera hoy en los cristianos, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Saben que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería hablar de su poder, les hacía recordar de cómo les había sacado de Egipto, del poder que Él había manifestado enviando esas 10 plagas con las que dejaron en la quiebra total al poder más grande de ese tiempo, que era Egipto, de cómo Dios había abierto el mar rojo y su pueblo pasó en seco, de cómo Dios había cerrado y ahogado a todo el ejército más poderoso del mundo, que era el ejército egipcio. Y Dios hablaba de todo esto para hablar de su poder. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, cuando Dios quiere hablar de su poder, habla del poder con el que levantó a Cristo de los muertos, porque se necesitó más poder para sacar a Cristo de la tumba que para sacar a Israel de Egipto. Porque en esa tumba estaba todos los poderes de la tierra y del infierno diciendo que Cristo no iba a resucitar. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, y todos los pecados habían sido puestos sobre Cristo y estaban allí sobre esa tumba diciendo, Cristo no vas a resucitar. El diablo y sus demonios sabía que su perdición era si Cristo se levantaba entre los muertos, así que todas las fuerzas satánicas y demoníacas estaban en esa tumba diciendo, Cristo no vas a resucitar. Se unieron las fuerzas religiosas, los líderes religiosos, los políticos y la potencia más poderosa de ese momento, que era el Imperio Romano. Colocaron sellos y soldados y decían, Cristo, no vas a resucitar. Y colocaron una piedra pesadísima que no la podía mover nadie, que decían, Cristo, no vas a resucitar.
Pero al tercer día, nada de eso sirvió contra el poder de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, victorioso contra la muerte, contra el pecado, contra el infierno y contra el mismo Satanás. No hay impedimento para el poder de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que se interponga. Y terminamos con esto, que esto ya tiene que ver mucho con nosotros, que ahora nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir gracias a que Cristo resucitó. Ahora, no podemos elegir si vamos a resucitar o no. Todos vamos a resucitar. Así que no podemos elegir que la muerte sea el fin de nuestra existencia y que todo se termine ahí. Muchos quisieran que sea así. Muchos que están en depresión y pasándolas mal dicen, bueno, me voy a suicidar, total, me muero y se termina todo ahí. No, no se termina todo. Vas a resucitar. Vas a resucitar, así que no te equivoques, no termina todo con la muerte, no elegimos resucitar, todos vamos a resucitar. Por eso dice ahí, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después, o sea, hay un después porque todos vamos a resucitar, el juicio. Ahora, ¿qué es lo que nos permite elegir la muerte y la resurrección de Cristo? Nos permite elegir si vas a resucitar para disfrutar de vida eterna, de salvación eterna, de estar con Dios, o si vas a resucitar para ir a una eterna condenación, al eterno sufrimiento y al infierno. Dios ahora nos da la posibilidad de escoger resucitar para vida eterna, resucitar para una dicha eterna. Y vos puedes elegir no resucitar para condenación. Dice ahí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree no vendrá a condenación, no va a resucitar para ir al juicio del gran trono blanco. No va a resucitar para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El que cree en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, va a resucitar para ir con Dios al cielo y disfrutar de eterna salvación, de gozo perpetuo, de una dicha incomparable. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir una resurrección para salvación. Ya Cristo lo hizo todo. Él se hizo hombre por amor de nosotros. Él tomó nuestros pecados, todos nuestros pecados, y lo cargó sobre su propia persona por amor de nosotros. Él murió en la cruz para llevar nuestro castigo. Lo que nosotros merecíamos sufrir en el infierno, Él lo sufrió en la cruz, tomando nuestro lugar para librarnos a nosotros. Él murió, derramó hasta su última gota de sangre. Pero lo que estamos recordando hoy de manera muy especial es que Él resucitó y que Él está vivo. Y que Él ahora, después de haber muerto y de haber resucitado, Él nos da la oportunidad de ser perdonados, de ser salvados y de comenzar a tener la esperanza de que un día vamos a resucitar para ir a estar con Dios para siempre. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? ¿Cómo disfruto de todo esto que Dios ya hizo? Lo único que me toca hacer a mí es creer en Cristo, creer en Jesús. No hay otra cosa que yo pueda hacer. Es creer que Él es Dios, que se hizo hombre por amor de mi alma, por amor de vos y por amor de mí. Creer que Él en la condición de hombre cargó tus pecados y mis pecados sobre su propio cuerpo y pagó toda nuestra deuda al sufrir en la cruz por nosotros. Creer que Él resucitó, que la tumba está vacía, que Él está vivo, que Él está aquí. Y creer en Él e invitarle a entrar en tu corazón para que sea tu Salvador. Lo único que nosotros podemos hacer para tener la esperanza de que un día vamos a resucitar, pero lo vamos a hacer para ir a estar con Dios para siempre, es creer en Jesucristo y recibirle como nuestro Salvador. Por eso yo quiero invitarles a los que están aquí y que todavía no han hecho esa decisión, no han tomado esa decisión de creer en Jesús, de recibirle en tu corazón, a que lo hagas ahora. A los que me están viendo por Facebook, quizás nunca encuentras un día en el pasado donde hayas creído con todo tu corazón en Cristo y le hayas invitado a entrar en tu vida, en tu corazón. Este es el momento en que tienes que hablar con Dios, pedirle perdón por tus pecados, decirle a Dios que crees en Jesucristo, en su Hijo,
que se hizo hombre por amor, que murió por amor, que resucitó, porque es Dios y tiene poder, y que ahora quieres invitarle a entrar en tu corazón para que sea tu único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro Salvador. Suficiente porque no necesitas de más nada ni de nadie que de Cristo. Por eso este es el momento que tienes que orar para pedirle a Cristo que venga a tu corazón. Y yo te invito a que lo hagas. Voy a invitarte a que cierres tus ojos, que inclines tus cabezas por unos segundos y que hables con Dios. Y si tal vez me dices, yo no sé qué decirle, cómo expresarme, pero yo quiero recibir a Cristo, yo creo en Él, creo en su obra. Bueno, si crees en Él, crees en su obra y quieres recibir a Cristo, haz una oración conmigo. Yo te voy a decir la oración y vos la repites desde tu corazón a Dios y le dices así: Dios, creo que soy un pecador, que estoy perdido, pero esta noche entendí que me amas y que enviaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz por mis pecados, que Él allí sufrió en mi lugar para que yo no sufra, que dio su vida, pero al tercer día resucitó, victorioso. Y yo quiero invitar a Cristo esta noche a que entre en mi corazón, que con su sangre lave todos mis pecados. Recibo a Cristo esta noche como mi único y suficiente Salvador.